¿Cuán estrecha fue en la práctica histórica la alianza política entre el comunismo y el nazismo? Veámoslo. Si uno analiza políticamente el comunismo y el nazismo por lo que dicen sus proponentes, estaríamos ante dos programas políticos antitéticos. El comunismo propugna superar el capitalismo y acusa al nazismo, al fascismo en general, de ser la última manifestación del capitalismo para defender los intereses de la burguesía, mientras que el nazismo acusaba al comunismo de ser un movimiento revolucionario subversivo que pretendía socavar las bases del orden social existente y de la identidad nacional de los pueblos. Sin embargo, cuando uno observa históricamente cuál fue la materialización política de esas ideologías, con lo que nos encontramos es con regímenes políticos que, al menos en cuanto a sus estructuras de control y de aplastamiento de las libertades individuales, no diferían tanto. Tanto el nazismo como el comunismo crearon regímenes totalitarios en el sentido de buscar eliminar de raíz la autonomía individual para someterla al dictat del Estado, ya fuera un Estado representativo de los intereses de clase, del proletariado, o ya fuera un Estado que representara la conciencia histórica del pueblo correspondiente, en el caso del nazismo, del pueblo alemán. Y analizado desde esa óptica, no desde la óptica de los principios ideológicos últimos que supuestamente inspiraban a cada uno de estos movimientos, sino de la práctica política real que desplegaron en su día a día, nazismo y comunismo crearon estructuras estatales de dominación y de opresión de su población bastante cercanas, o desde luego bastante más cercanas que estructuras estatales como las que tenían las democracias burguesas del momento. Es decir, que lejos de ser enemigos irreconciliables, ideologías y regímenes políticos llamados a aniquilarse entre sí hasta que solo quede uno, perfectamente nazismo y comunismo podían coexistir en una alianza de reparto territorial por la subyugación de sus pueblos. Yo me quedo con este territorio y con estos ciudadanos y ejerzo un control totalitario sobre ellos, a cambio de que tú te quedes con ese territorio y con esos ciudadanos y ejerzas un control totalitario sobre ellos. Porque en el fondo lo que buscamos cada uno de nosotros, y más allá de los supuestos principios ideológicos que inspiran nuestra acción, es retener y a ser posible ampliar el poder que estamos ejerciendo sobre nuestros territorios y sobre nuestra población. Y de hecho, tan es así que el 23 de agosto de 1939, como es bien conocido, la Alemania nazi y la URSS comunista firmaron un tratado de no agresión mutua, el famoso acuerdo Ribbentrop-Molotov. El punto clave público de ese acuerdo es que la Alemania nazi se comprometía a no agredir, a no atacar ni directa ni indirectamente a la URSS, a cambio de que a su vez la URSS se comprometiera a no atacar directa o indirectamente a la Alemania nazi. Y eso también implicaba que si un tercer país atacaba, por ejemplo, a la Alemania nazi, la URSS se comprometía a no apoyar a ese tercer país en su ataque contra la Alemania nazi, incluyendo no suscribir alianzas que pudiesen terminar constituyendo una amenaza para la otra parte. Y a su vez, claro, también se comprometían a intentar resolver los conflictos que pudieran emerger entre estas dos superpotencias a través de la diplomacia y el arbitraje, no mediante la guerra. Y a su vez, posteriormente, también conocimos que había cláusulas secretas en este acuerdo, en función de las cuales la Alemania nazi y la URSS comunista se repartían el este europeo. Una parte de Polonia iba a parar a la Alemania nazi y otra parte a la URSS. Y a su vez, los países bálticos, Finlandia y una parte de Rumanía también quedaban bajo influencia soviética. Y claro, este acuerdo Ribbentrop-Molotov ilustra con mucha claridad cómo el totalitarismo nazi y el totalitarismo comunista estaban dispuestos no solo a convivir, sino a mantener una relación amistosa y a cooperar en el reparto territorial de sus zonas de influencia en el este europeo. Vamos, que al menos según el acuerdo,
Ni Alemania pretendía acabar con la URSS, ni la URSS pretendía acabar con Alemania. Lo que hacían era sentar las bases de la convivencia pacífica y fraternal entre ellos. Luego, es verdad, el nazismo, no el comunismo, rompió ese acuerdo. Es decir, que el nazismo, al menos sobre los hechos, aunque lo firmara, es verdad que no quería convivir con el comunismo, pero el comunismo no tenemos ninguna constancia de que no pretendiera convivir con el nazismo. Y sí, es verdad que los comunistas defensores de Stalin han tratado de justificar este vergonzoso acuerdo histórico diciendo que en realidad no tenía ningún tipo de implicación ideológica de fondo, que era un mero acuerdo táctico de supervivencia. La URSS tenía que ganar tiempo para rearmarse contra la amenaza que suponía el nazismo. Y como además las potencias occidentales como Francia o Reino Unido no querían pactar con la URSS comunista una alianza en contra del nazismo, pues al comunismo stalinista no le quedó otro remedio que echarse temporalmente en brazos del nazismo, pero no por complicidad ideológica a largo plazo, sino, repito, por tacticismo militar a corto plazo. Y bueno, el argumento podría ser verosímil. Al fin y al cabo, después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS comunista también coexistió, pacíficamente entre comillas, durante varias décadas con las potencias capitalistas occidentales, no por complicidad ideológica, sino porque no quería ir a la guerra abierta y caliente contra ellas. Por tanto, si no tienes poderío militar suficiente como para aplastar a las potencias capitalistas rivales, para extender militarmente la revolución comunista a todos esos pueblos, pues el mal menor que te queda como Estado comunista es conseguir que ellos tampoco te invadan a ti. La famosa Guerra Fría que experimentamos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, quizá el estalinismo comunista proyectaba algo así como una Guerra Fría contra el nazismo durante las décadas posteriores. Si el nazismo iba a derrotar a las potencias occidentales y la URSS no se sentía capacitada militarmente para derrotar en solitario al nazismo, prepara el terreno para coexistir con el nazismo, aunque no te alíes ideológicamente con él. Ahora bien, si esto último fuera cierto, uno esperaría que la URSS se hubiese comportado para con el nazismo de manera similar a cómo la URSS se comportó después de la Segunda Guerra Mundial para con las potencias capitalistas. Es decir, la URSS, después de la Segunda Guerra Mundial, si bien no atacó militarmente a las potencias capitalistas, sí las atacó propagandísticamente. Es decir, la URSS no dejaba de denunciar interna y externamente el modo de producción capitalista, porque el capitalismo implicaba explotación de los trabajadores y por tanto la pauperización del proletariado en favor de la oligarquía burguesa, cuyos intereses de clase estaban representados por los imperialistas estados capitalistas occidentales. Vamos, el hecho de que no vayas a la guerra abierta y caliente con las potencias capitalistas no significa que no puedas mantener, como de hecho mantuvo la URSS, una beligerante posición ideológica en contra de esos estados capitalistas. Por eso me parece tan relevante un gráfico que hace unos días publicaron en la red social X y que recoge las menciones al término fascismo mes a mes entre el año 1938 y el año 1942 en el diario oficial estatal del comunismo en la URSS, Pravda. Como podemos ver, a lo largo de 1938 y durante la primera mitad de 1939, fue bastante habitual que en torno al 40-50% de las páginas de Pravda contuvieran el término fascismo. Sin embargo, desde mediados de 1939, recordemos, el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la URSS comunista se firma en agosto de 1939, desde aproximadamente mediados de ese año, el término fascismo comienza a caer hasta prácticamente desaparecer de las páginas de Pravda, hasta que a mediados de 1941, cuando Alemania rompe unilateralmente el acuerdo Ribbentrop-Molotov invadiendo la URSS, el término fascismo vuelve a resurgir
en las páginas del Pravda e incluso con más intensidad que en la época anterior. Hasta casi el 100% de las páginas durante esos meses llegaron a contener el término fascismo. Este patrón de discurso en el órgano de propaganda del comunismo soviético, de lo que nos está hablando es no solo de un pacto táctico de no agresión con el nazismo, sino más bien de una cierta complicidad ideológica con el nazismo. Porque lo que haces es dejar de denunciar ideológicamente los fundamentos ideológicos del régimen político con el que te acabas de aliar. Algo que no se hizo con las potencias capitalistas occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Vamos, que aunque supuestamente los principios políticos profundos que supuestamente inspiran al nazismo como régimen político y al comunismo o socialismo real como régimen político estén muy alejados entre sí, el comunismo aspiraba a la dictadura del proletariado, el nazismo no aspiraba a la dictadura del proletariado, sino a una coexistencia pacífica y mediada por el Estado entre el trabajo y el capital, el comunismo es internacionalista y el nazismo es nacionalista, el comunismo aspira a la disolución de todos los pueblos, de todas las razas y de todas las clases en una humanidad integrada que se autogobierne, mientras que el nazismo defiende desigualdades naturales y la dominación de los inferiores por los superiores, o en el extremo, el comunismo aspira a largo plazo a que desaparezca el Estado como institución política, mientras que el nazismo aboga por un imperio que dure al menos 1000 años, aunque haya diferencias muy sustantivas en los principios ideológicos que inspiran a ambos movimientos políticos, en la práctica su materialización en forma de un Estado totalitario que pretende la anulación del individuo y su subordinación al Estado omnicontrolador, en la práctica el modelo de Estado que establecen resulta bastante similar y de ahí que puedan llegar a entenderse y quizá a convivir y a cooperar por repartirse el mundo con el objetivo de consolidar sus zonas de influencia totalitarias. Esta hipotética alianza entre las oligarquías políticas del comunismo y las oligarquías políticas del nazismo no es algo meramente especulativo o de ciencia ficción, sino que es algo que sucedió históricamente entre el año 1939 y 1941. Y fue una alianza que, al menos desde el lado comunista, trascendió de lo meramente político-militar y terminó penetrando en lo ideológico, porque la Alemania nazi no solo compró una promesa de no agresión por parte de la URSS, sino que también compró su silencio ideológico. Quizá porque en el fondo ambos regímenes políticos buscaban algo muy parecido.